de último momento, surgen rápidamente de una primera lectura un montón de novedades o en realidad cosas que se venían ya confirmando de manera periodística, que habíamos anticipado en este programa, pero que ahora las confirma el juez de la causa, ¿no? Y por eso revisten de una importancia mucho mayor. Esto es información de último momento, acaba de surgir, de hecho no lo teníamos ni siquiera en nuestro sumario, pero bueno, hace instantes se han confirmado estos procesamientos y por supuesto queríamos hablar del tema y vamos a seguir investigando durante todo el programa. Mucha relevancia, Mariana, estamos, insisto, leyendo en vivo el fallo, pero ya te podemos destacar algunas cosas importantes. Primero, lo que decías vos, es un procesamiento que hace el juez de la causa por homicidio culposo, ¿sí? Punto número 1, esto es importante, vos sabés que el homicidio culposo dice que hay culpa pero no intención, claro. Es una figura que es importantísima. Pero además se agrega negligencia e impericia en el proceso médico en el cual estaba siendo estudiada Débora Pérez Volpin. Además, un embargo de 1.700.000 pesos a cada uno, tanto al endoscopista como al anestesista. Ambos médicos acaban de ser procesados y embargados. ¿Qué es lo que dice el juez? Punto número 1 importante. Primero, que Débora no tenía lesiones previas, no tenía patologías previas. Esto lo está confirmando el juez de la causa en el procesamiento, el juez Bruniar. Después, ¿qué dice? Que Nélida Puente, la anestesista, y estoy tratando de leer lo más textual posible, insisto, esto es en vivo, no pudo explicar por qué durante un procesamiento de rutina hubo un desmejoramiento tan impactante del paciente. Un desmejoramiento del paciente. Claro, empezó a empeorar su situación a medida que iba avanzando y pasaron muy pocos minutos desde que comenzó el procedimiento. Y agrega el juez que la anestesista no pudo explicar por qué, no pudo explicar qué pasó, no dio una explicación contundente, suficiente y necesaria para que el juez la considerara no responsable de esta situación de homicidio culposo por negligencia e impericia. ¿Qué dice además? Que el endoscopista Diego Vialolenquier produjo una lesión de tipo instrumental. Ahí también confirma que se produjo en el cuerpo de Débora Pérez Volpin una lesión de tipo instrumental. ¿Qué significa esto? Que esta lesión fue la que generó que pasara aire, hay términos médicos que por supuesto a nosotros nos exceden, pero que pasara aire de una zona a otra, lo que produjo el desmejoramiento que hablamos recién de la salud de Débora y luego sí el deceso lamentable y la muerte de Débora Pérez Volpin. Y por último, destacar rápidamente, hay una frase que es muy impresionante del fallo, en donde dice que la anestesista, voy a leer textual, dice: la anestesista, en este caso se llama Nélida Puente, y cito textual del fallo del juez, confiada en que se trataba de un estudio de rutina en el cual estadísticamente no se registran complicaciones, y acá viene la imputación, desatendió los signos vitales de su paciente, recostándose en el equipo que la monitoreaba, sin tener en cuenta que la responsabilidad del anestesiólogo no es solo evitar el dolor, sino también velar continuamente por las condiciones físicas del paciente durante todo el tiempo que se prolongue la práctica. Sí, Diego, yo te quería agregar, digamos, que lo que dice el juez es que lo que queda claro es que Débora no tenía lesiones antes de entrar a la endoscopía y que ahora básicamente lo único que le queda probar a la justicia es si fue durante la endoscopía o en el procedimiento de reanimación que fue fallido. ¿Y cómo se comprueba la desatención? Lo que quiero leer, Mariana, es una parte del fallo que es muy contundente del juez, que dice al final: concluyo en que fue aquel incorrecto manejo instrumental ocurrido durante los primeros minutos del procedimiento por parte del doctor, del endoscopista, sumado al incorrecto y demorado proceder del anestesista, los que, con la probabilidad de la etapa, determinaron el fatal resultado de Débora Pérez Volpin. Es contundente la cantidad de pruebas que juntó el juez para procesar y embargar tanto al médico endoscopista como al anestesista. Bueno, pero a ver, si traducimos todo esto, quiere decir que el procedimiento se inicia, que hay un problema en la manera en que se utiliza el instrumento y que el anestesista no es capaz de atender los signos vitales que obviamente no estaban bien, producto de lo que había sucedido con el instrumento. Esto, Mariana, ya no es ni la descripción, es coincidente, claro, con la descripción de la defensa. Esto es lo que pedía la defensa que ocurriera. Sabemos todos que es la defensa de Débora Pérez Volpin quien más ha insistido para que este tipo de cosas se lleven adelante. Primero con un juez que no hacía lugar a estos requerimientos. Ahora, y esta es la novedad, Mariana, esta descripción que estamos haciendo, que es muy similar en concepto
y en contundencia la descripción que hacía la defensa de Débora Pérez Volpin con el abogado Diego Pirota al frente, ahora es confirmada por un juez de primera instancia que está procesando a ambos médicos. Y además con seguridad, ¿no, Diego? Porque lo que dice el informe y este fallo del juez dice que Débora no tenía ningún tipo de patología preexistente. Dice no tenía ni causas inflamatorias, ni infecciosas, ni vasculares, ni neoplásticas que pudieran producir o la muerte o un accidente durante la endoscopía. Lo que le produjo la muerte fue el instrumento y la manera en que fue manejado. Y la negligencia. Primero el endoscopista y luego la Claro, anestesista. es una combinación de un accidente con el aparato que se hace la endoscopía y lo que pasa después con la reanimación. Por eso hay una especie de responsabilidad compartida, que es lo que se hablaba al principio. Ninguna de las cosas por sí mismas es la causa, es la combinación de las dos. Hay que ver cómo era el endoscopio, porque recordemos que el primer endoscopio no era el original, no era el que se había usado originalmente, si estuvo bien usado al ser un aparato más viejo. No, porque supuestamente el endoscopio lo que pasa que no era el real. Ahí lo que queda es una mala manipulación del instrumento de parte de... Sí, o un instrumento en muy mal estado. No, y el doctor Pirota... esta cuestión de que el aire tiene que ir de una manera cuidadosa, con una que es lo que presión pasa medida. con una presión adecuada. ¿Qué es lo que pasa? El aire sale de una mala manera y ahí es donde aparece el detalle que daban ellos de que desatendió los signos vitales del paciente. Bueno, se desatendieron de la situación y cuando van a controlar pasa lo que pasa, que es que aparece sin vida Débora. Hay dos textuales que confirman esto que estábamos explicando, ¿no? Que recién decía bien Carmela también. Fíjate porque es impresionante no solamente la consecuencia de este procesamiento, ¿no? Un procesamiento con lo que significa eso, además un embargo de 1.700.000 pesos, sino la contundencia y la claridad con la que el juez elige comunicar. Siempre los jueces eligen cómo comunicar una información, en este caso es absolutamente claro y contundente, por eso me parece, Mariana, que vale la pena leer dos textuales más, porque son muy claros de lo que ocurrió. El imputado, en este caso se refiere al endoscopista, como consecuencia de un incorrecto manejo del equipo a su cargo, produjo una lesión de tipo instrumental endoscópico en la vía digestiva. El endoscopista maneja de manera equivocada el equipo y produce una lesión en la vía digestiva. Recuerden que decían que era como si fuese un rallador que había pasado. Esa era la descripción que hacía. Eso había surgido de la autopsia. Sí. Una lesión del tipo instrumental endoscópico en la vía digestiva que generó, como decía Pablo recién, el paso de aire a presión en la zona del tórax. Claro. Provocando un barotrauma, un trauma vinculado a la presión del aire que se le estaba insuflando a la paciente, que derivó en una congestión y edema pulmonar que llevó a la falla cardíaca final de su paciente. Esto es con respecto al endoscopista. Y agrega esta segunda parte con respecto al rol del anestesista, el juez, en este procesamiento. En cuanto al anestesista, se considera que su accionar agravó la situación dentro del quirófano. ¿Por qué? Porque advirtió tardíamente el cuadro que presentaba Pérez Volpin, estamos leyendo textual del expediente, advirtió tardíamente el cuadro que presentaba Pérez Volpin y en el que había entrado en razón del proceder previo a la endoscopía y que dicha demora y su posterior desempeño, es decir, que tardó en darse cuenta y que luego actuó mal, contribuyó el rol del anestesista al desenlace final luctuoso, es decir, a la muerte de Débora Pérez Volpin. Débora jamás hubiera muerto si alguien no hubiera cometido un error en ese procedimiento. Que encima fue una cadena de errores. Acá el juez además, considera por lo menos 3 eslabones en esta cadena de errores, como decía Cata. El mal uso del endoscopio por parte del endoscopista, lo tarde que se da cuenta el anestesista de que algo está pasando y lo mal que resuelven la situación. La reanimación. Pero no puede quedar la duda de que el endoscopio tampoco la estaba bien y no lo probó. Claro, pero lo importante es que sigue la investigación. Estamos hablando de un momento que es el procesamiento sin prisión preventiva de estas dos personas. Ya consideran que tienen responsabilidad. Exactamente. Entonces, la investigación debe seguir. Acá aparece la cuestión del endoscopio y, por supuesto, si este endoscopio fue falseado, fue truchado o estaba en mal estado. Lo que sucedió después para tapar los errores, ¿no es cierto? Respecto de la clínica también. Perdón, en ese caso, que no está avanzada esta investigación. En las últimas causas importantes de la política se hablaba de entorpecimiento de la investigación. Si el endoscopio no está, no es un entorpecimiento. Bueno, ya está hecha la denuncia. Pero los oficiales de justicia no dejaron entrar en la clínica. El endoscopio, perdón, dos datos que quiero dar. El endoscopio fue uno que no se usaba hace 10 años.
Si eso no es un entorpecimiento, ¿el entorpecimiento cuál es? Otro punto, Pirota dijo que le aplicaron 10 veces la presión de aire que se debe aplicar en una endoscopía común. Entonces me pregunto, o es el endoscopista que realmente no tenía la menor idea, cosa que dudo porque era un profesional de varios años, o tal vez el instrumental también de la clínica estaría fallando para que el aire salga con 10 veces la presión. Que él no se había equivocado en nada. Sí. Sus últimas declaraciones dijo eso, yo no cometí ningún error. Puede ser estrategia judicial también. Y también se rompió el código de silencio entre ellos, porque ahora se detecta que la anestesióloga no estaba en el lugar, no por videos, porque no hubo un video aportado por la clínica, sino porque entre las declaraciones surge que no estaba allá, que ingresó los primeros 10 minutos y se retiró. Dos cosas simplemente. Al retirarse, pero abandonó. Esto sucedió en los primeros minutos. Primeros minutos, Mariana. Sí. De hecho, dos informaciones importantísimas. Una que me recuerda acá a Martín Candalaf, que es verdad, ¿no? En su declaración, por esto que planteabas vos, la anestesista reconoció que el endoscopio usado no fue el que se secuestró. Se le mostró una foto y la anestesista dijo que no. Y por último, hay un tercer médico, que es el doctor Hugo Boto, que el juez destaca que hizo su trabajo correctamente, y dice el juez, para explicar por qué imputa a estas dos personas, por qué ella en este caso procesa directamente a estas dos personas, dice: los únicos dos médicos que ingresaron en el cuerpo, primero sano, luego muerto, de Débora Pérez Volpin, fueron primero el anestesista y luego, primero el endoscopista y luego el anestesista. Mucho dolor, la verdad. Bueno, queremos justicia por Débora, la veo en las fotos, en los videos que van pasando, y parece mentira que no estuviera con nosotros, ¿no? Alguien muy querido y que encontró la muerte por errores y por negligencia. Así que tiene que actuar la justicia. Vamos a seguir muy de cerca el tema.